Mi pareja insiste en mudarse a la casa de mis padres, pero yo me niego rotundamente. Conocí a Lucas hace 3 años en un café cercano a la universidad. Al principio, nuestra relación fue mágica, salíamos casi todos los días, nos reíamos hasta la madrugada y compartíamos sueños de futuro. Después de un tiempo, decidimos mudarnos juntos. Todo parecía ir perfecto, hasta que un día Lucas comenzó a hablar de mudarnos a la casa de mis padres. Al principio fue solo una sugerencia, pero con el tiempo se convirtió en algo constante. Según él, era una oportunidad para ahorrar dinero y vivir más cómodos, ya que mis padres tenían una casa grande y vacía. Para mí, la idea de volver a vivir con ellos, después de haber sido independiente, era impensable. Pero Lucas insistía, y la tensión comenzó a crecer. Nunca imaginé que esta discusión podría poner en riesgo todo lo que habíamos construido. Era un viernes por la tarde, después de una larga semana de estudios y trabajo. Lucas llegó a casa con una sonrisa que parecía más bien una expresión nerviosa. Había algo en su mirada que me hizo pensar que iba a decir algo importante, algo que no me iba a gustar. Nos sentamos en el sofá, como siempre lo hacíamos después de un largo día, y empezó a hablar de una manera extraña. ¿Sabes? Estuve pensando, dijo, jugando con el borde de su camiseta. Lo de la casa de tus padres. Creo que sería una buena opción para nosotros. Mi mente hizo una pausa. No entendía bien a qué se refería. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, manteniendo la calma, aunque algo dentro de mí ya estaba alerta. Quiero decir, que, podríamos mudarnos allí. Es una casa grande, y tus padres no la usan mucho. Viviríamos gratis, podríamos ahorrar un montón de dinero. ¿Te imaginas? Sin preocuparnos por el alquiler, viviendo cómodos, con espacio, y todo eso. Sería perfecto para nosotros. Mi estómago se tensó. Mudarnos con mis padres, repetí, como si las palabras no pudieran formar una frase coherente. ¿De verdad lo estás sugiriendo? Lucas me miró, sonriendo nervioso. Sí, es solo una idea. Podríamos estar mucho más tranquilos, sin presiones, y además. No dejaba de hablar, pero yo ya no escuchaba. Mi mente se había ido a otro lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo siempre había valorado mi independencia, había trabajado duro para mudarme de la casa de mis padres, y ahora, él quería que regresáramos allí. Lucas, no puedo. No puedo vivir con ellos otra vez, dije finalmente, tratando de que mi voz sonara firme, aunque el nudo en mi garganta lo hacía casi imposible. Él frunció el ceño, claramente confundido. ¿Por qué no? Que es una gran oportunidad. No tenemos que preocuparnos por el dinero, podríamos tener más libertad para hacer lo que queramos. Libertad, respondí, con una risa nerviosa. Vivir con mis padres no es libertad, es una regresión. Es como retroceder en el tiempo, como si no hubiéramos avanzado nada. Lucas se quedó en silencio, su rostro se tornó serio. No entiendo por qué estás tan cerrada a esta idea. ¿No ves lo lógico? Podríamos mejorar nuestras vidas. No te estás poniendo a pensar en lo que realmente necesitamos. Esas palabras me dolieron más de lo que imaginaba. Sentí como si estuviera siendo acusada de no pensar en nuestro futuro, de ser egoísta. Pero yo no podía, no quería, volver a esa vida. Lo que necesitamos es independencia, no depender de tus padres ni de los míos, respondí con la voz más firme que pude reunir. Lucas se quedó en silencio, pero su mirada me dijo todo. Él no entendía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en caminos completamente diferentes. Pasaron unos días después de la propuesta de Lucas, pero la idea seguía rondando en mi cabeza. No podía sacármela de encima. Cada vez que lo veía, mi mente volvía a esa conversación. Ya no era solo la propuesta de mudarnos con mis padres lo que me molestaba, sino como Lucas parecía tan convencido de que era lo mejor para nosotros, como si no hubiera espacio para cuestionarlo. Sentía que cada vez que hablaba sobre el tema, lo hacía como si fuera una verdad absoluta, una solución perfecta que él ya había planeado. Una tarde, al llegar del trabajo, vi que él ya estaba en casa. Estaba en la cocina, preparando algo para cenar. Pero no había alegría en su rostro,
ni en su voz cuando me saludó. Me miró con una especie de resignación, como si supiera que la conversación del otro día aún nos pesaba a los dos. ¿Sigues pensando lo mismo?, me preguntó al cabo de unos minutos, sin mirarme directamente. Sí, Lucas. No puedo mudarme con mis padres. No es lo que quiero, respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. Él dejó lo que estaba haciendo y se acercó, esta vez más serio. ¿Y por qué no lo entiendes? ¿Por qué no ves que es lo mejor? Estás tan obsesionada con la idea de la independencia que no ves lo que realmente importa, tener un hogar sin preocuparnos por el dinero. Y no se trata de eso, respondí, elevando la voz sin querer. No se trata solo de dinero. Se trata de nuestra vida, de lo que hemos construido juntos, de lo que quiero para mí. No quiero volver a vivir con mis padres, Lucas. No después de todo este tiempo. ¿Y qué hay de lo que quiero yo?, dijo, visiblemente frustrado. ¿Qué hay de mi futuro? ¿Solo te importa lo que tú piensas? ¿De verdad no ves cómo esto podría ser una oportunidad para los dos? Me quedé en silencio por un momento. Me dolía que pensara que solo me importaba mi perspectiva, cuando en realidad lo que más me dolía era que no parecía estar dispuesto a entender la mía. ¿Por qué no podía ver que la idea de volver a estar bajo el techo de mis padres me hacía sentir como si estuviera retrocediendo, como si no hubiera crecido? Lucas, no es solo eso, dije, con voz suave. ¿Es que, realmente crees que si me mudo a la casa de mis padres, voy a estar feliz? ¿Vas a estar feliz tú? La pregunta quedó en el aire, pero él no contestó. Miró al suelo, sin decir nada. Su silencio me dolió más que cualquier palabra. Y en ese momento, me pregunté si tal vez estaba siendo demasiado rígida, si quizás debería haber considerado más su punto de vista. ¿Es que acaso solo estaba aferrándome a la independencia por miedo a perderla? ¿O es que realmente era lo que necesitábamos, el espacio que nos habíamos ganado? Tal vez Lucas tenía razón en parte. ¿Era yo la que estaba equivocada? Tal vez deberíamos dar un paso atrás y pensar bien en lo que realmente queremos, dije finalmente, tratando de suavizar el ambiente. Necesito tiempo para procesarlo. Actualización 1. Pasaron los días y la tensión no desapareció. Aunque intentaba convencerme de que no tenía que ser tan rígida, algo en mí seguía resistiéndose. Lucas estaba más callado de lo habitual, pero cada vez que nos cruzábamos, su mirada parecía insistir en que llegáramos a un acuerdo. Sus pensamientos, como una sombra, volvían a aparecer cada vez que tocábamos el tema, como una pregunta sin respuesta. Una tarde, mientras mirábamos una película en casa, Lucas rompió el silencio. ¿Has pensado más en lo que te dije? Porque ya sabes, no estamos siendo razonables si seguimos así. Lo de mudarnos a la casa de tus padres es solo una solución práctica. Me quedé mirando la pantalla por un momento antes de responder. No quería que se notara la incomodidad que sentía, pero era inevitable. Sí, lo he pensado, dije con voz calmada, pero en mi mente se formaban más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que no entienda lo que significa para mí todo esto? ¿Por qué insiste en que solo se trata de una solución práctica? ¿Es que no ve lo que implica para mí? Y, continuó él, en serio, ¿qué estamos esperando? A veces creo que te preocupas más por mantener tu independencia que por lo que necesitamos como pareja. Esas palabras me hicieron un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que pensaba realmente? ¿Que solo me importaba mi independencia y no nuestra relación? Pero, no era esa independencia la que me había dado fuerza, la que me había permitido ser quien soy hoy. ¿Estaba yo renunciando a algo valioso por miedo a perder lo que tanto me había costado construir? No podía dejar de pensar en cómo me sentía cada vez que veía a mis padres, cómo sus expectativas seguían pesando sobre mí. Vivir bajo su techo nuevamente me haría sentir como una niña, como si no tuviera control sobre mi vida. Lucas, lo que estás pidiendo es un sacrificio muy grande para mí, respondí con el corazón acelerado. No se trata solo de mudarnos, se trata de lo que eso significa para mí. Es como dar un paso atrás, no es algo que pueda decidir así, por impulso. Pero no es un paso atrás, insistió él, su tono más suave ahora. Es una oportunidad. No estás perdiendo nada, solo estamos haciendo lo mejor para nosotros. Si nos mudamos allí,
Podremos tener más tiempo para estar juntos, sin preocuparnos por el dinero, por las cuentas, por todo. ¿No lo ves? ¿Lo veía? En cierto modo, sí. Había algo de lógica en lo que decía, algo que realmente parecía una solución. Pero la idea de volver a esa dependencia, de volver a estar bajo la mirada constante de mis padres, me llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de renunciar a lo que he logrado? ¿A todo lo que he querido ser hasta ahora? Pero, ¿y si Lucas tenía razón? ¿No estábamos construyendo un futuro juntos? Tal vez estaba perdiendo la perspectiva, tal vez mi miedo a perder mi independencia estaba nublando mi juicio. ¿Era realmente tan malo volver a vivir con ellos por un tiempo, solo para poder planear algo más grande? ¿No se trataba de sacrificios mutuos en una relación? Lucas me miró, esperando una respuesta, pero no sabía qué decir. No tenía claro si mi decisión era la correcta, pero lo que sí sabía es que cada vez que pensaba en la casa de mis padres, sentía que me estaba perdiendo en un mar de dudas. Las semanas pasaron y, aunque intenté dejar de lado el tema, el ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Lucas parecía estar cada vez más distante, como si hubiera dejado de luchar por su propuesta. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más frustrada, atrapada entre lo que él deseaba y lo que yo sentía que necesitaba. Una tarde, cuando llegué de trabajar, me encontré con una sorpresa. Lucas había preparado una cena especial, su plato favorito, un ambiente cálido, velas, música suave. Quiso que fuéramos a cenar fuera, pero decidió que esta noche quería hablar. Y yo sabía que esa conversación estaba por llegar, la última vez que intentaríamos resolverlo. ¿Por qué no lo piensas de nuevo?, me preguntó mientras servía la comida. Su tono ya no era el de una discusión, era más bien un susurro, una súplica. No estoy tratando de presionarte, pero sé que esto es lo mejor. Sé que, al final, te va a gustar. Me quedé mirando mi plato, sin saber qué decir. Sus palabras me rondaban. No era solo la idea de mudarme a la casa de mis padres, sino la sensación de que, al no aceptarlo, podría estar perdiendo algo mucho más grande, su confianza, su fe en nosotros como pareja. Quizás estaba tomando una decisión más difícil de lo que pensaba. Lucas siempre había sido tan razonable, tan centrado, y no podía dejar de pensar que tal vez él veía algo que yo no estaba dispuesta a ver. Por otro lado, lo que más me asustaba era la idea de perder lo que había construido, mi independencia, mi espacio, la libertad que había trabajado tanto para ganar. Lo he estado pensando, comencé, sintiendo el peso de mis palabras. Pero no estoy lista para perder mi independencia. No quiero renunciar a lo que he construido, no quiero volver a estar bajo el mismo techo que mis padres. No sé si eso nos va a acercar, Lucas. Él se quedó en silencio por un momento, observándome como si esperara una respuesta diferente. Finalmente, suspiró, y por un segundo, pensé que su frustración iba a estallar. Entiendo que tengas dudas, dijo suavemente. Pero lo que no entiendo es por qué prefieres luchar por algo que no es realmente una lucha. Vivir con tus padres no nos va a quitar quienes somos, no va a cambiar lo que somos. Solo es un paso hacia adelante. Esas palabras me hicieron reflexionar, pero no de la manera que él esperaba. ¿Por qué me costaba tanto dar este paso? Si bien sabía que vivir con mis padres de nuevo no cambiaría nuestra relación, algo en mí seguía resistiéndose. No podía evitar sentir que al dar ese paso, estaría perdiendo una parte de mí misma. ¿Era el momento de hacer un sacrificio, o simplemente me estaba aferrando a algo que ya no tenía tanto peso? Finalmente, lo miré, decidida. No es tan fácil para mí. Y no quiero hacer algo que me haga sentir que he retrocedido. Sé que esto es importante para ti, pero no estoy lista. Los días después de la cena fueron extraños. Aunque intentábamos seguir con nuestras rutinas, el ambiente estaba marcado por un silencio que pesaba más que cualquier palabra dicha. Lucas parecía haber aceptado mi negativa, o al menos no la discutía tanto como antes. Pero algo había cambiado en él, y eso era evidente para los dos. La mirada de frustración que había visto en sus ojos durante nuestra conversación seguía allí, como una sombra que no se desvanecía. Yo, por mi parte, me sentía atrapada entre la necesidad de tomar una decisión y la sensación de que algo importante se estaba rompiendo. ¿Había sido egoísta al rechazar su propuesta?
Estaba dándole más peso al miedo a perder mi independencia que a lo que realmente importaba, nuestra relación. A veces sentía que Lucas estaba más centrado en la idea de lo que deberíamos hacer, mientras yo me sentía más confundida sobre lo que realmente quería. Una noche, después de otro día largo de trabajo, llegué a casa y lo encontré en el sofá, mirando su teléfono. No me dirigió la palabra al principio, y yo tampoco sabía qué decir. Estaba agotada, pero la tensión era cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, Lucas rompió el silencio. ¿Sigues pensando lo mismo?, preguntó, sin mirarme. Su tono era más suave, menos insistente que antes, pero el dolor era evidente. No voy a presionarte, pero me preocupa que no estés considerando lo que esto significa para los dos. Me acerqué al sofá y me senté a su lado, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Lo he pensado, respondí, sintiéndome más tranquila de lo que esperaba. Y aunque me gustaría que fuera diferente, no puedo cambiar lo que siento. No quiero mudarme con mis padres, Lucas. No es que no quiera estar contigo. Es que, simplemente no puedo. Lucas suspiró, dejando su teléfono a un lado. Por un momento, pensé que se rendiría, pero en lugar de eso, se inclinó hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo también te quiero, pero siento que estamos en caminos separados. Esas palabras me atravesaron, como un puñal. Nunca había imaginado que una conversación sobre mudarnos podría llevarnos a este punto, donde todo lo que habíamos compartido comenzaba a parecer frágil. Como si cualquier paso en falso pudiera destruir lo que habíamos construido juntos. Yo amaba a Lucas, pero esa frase, esa insinuación de que nuestras metas y deseos ya no coincidían, me llenó de inseguridad. Había algo en su voz, algo en su mirada, que me decía que no se trataba solo de mudarnos a la casa de mis padres. Era más profundo que eso. ¿Es eso lo que piensas, que estamos en caminos separados?, pregunté, sin poder evitar la tristeza en mi voz. No se trata solo de mudarnos, Lucas. Se trata de lo que cada uno quiere para su vida. ¿Y si no puedo encontrar un camino en el que estemos los dos, qué nos queda? Lo que nos queda, dijo, su tono ahora más suave pero firme, es que tengamos que decidir si estamos dispuestos a hacer sacrificios por el otro. Si me dijeras que no podemos mudarnos por algo más que no sea solo tu miedo, te entendería. Pero me parece que estás bloqueando la posibilidad de avanzar juntos. Y eso me duele. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Y aunque entendía lo que decía, la idea de que mi decisión pudiera significar el final de algo que amaba me hizo tambalear. Cada vez que nos mirábamos, se sentía que las palabras ya no alcanzaban para resolver lo que estaba pasando entre nosotros. Había una distancia palpable, un espacio que parecía crecer entre nuestras conversaciones. Pero no era solo la propuesta de mudarnos con mis padres lo que estaba afectando la relación, era todo lo que venía con ella. La sensación de que, por primera vez, nuestros caminos se estaban separando de una forma que no podía ignorarse. Lucas dejó de mencionarlo tan directamente, pero sus silencios eran más elocuentes que cualquier otra cosa. Yo trataba de concentrarme en mi trabajo, en mis amigos, en las pequeñas cosas que solían darme paz. Pero el problema seguía siendo el mismo, nos encontrábamos en un punto en el que ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Una tarde, mientras estábamos en el parque, caminando como si todo estuviera bien, Lucas detuvo el paso y me miró, como si estuviera tomando una decisión. No sé cómo seguimos después de todo esto, dijo, su voz baja. Pero si no somos capaces de ceder en esto, no sé qué nos queda. Lo miré, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de que nuestras diferencias pudieran ser tan grandes me dolía. Había amor, claro, pero también había algo que se había roto en el camino, algo que no sabíamos cómo arreglar. Quizás estamos siendo demasiado orgullosos, respondí, tratando de mantener la calma. Pero no sé cómo avanzar si siento que estoy renunciando a todo lo que he construido. La mirada de Lucas, esa mezcla de desesperación y tristeza, me caló hondo. ¿Y si en realidad teníamos que hacer un sacrificio más grande? ¿Y si lo que nos unía era más fuerte que lo que nos separaba? Actualización 2. Con el paso de los días, la incertidumbre se hizo cada vez más pesada. La distancia entre Lucas y yo era evidente.
Había momentos en los que sentía que estábamos viviendo en dos mundos separados, aunque nos compartíamos el mismo espacio. Sus palabras ya no eran tan directas, pero había algo en sus gestos, en su mirada, que me decía que este tema, aunque parecía ser solo sobre la mudanza, realmente nos estaba mostrando algo mucho más profundo. Una desconexión que no había visto antes. No se trataba solo de la casa de mis padres. Ya no era solo un asunto de tener o no tener un techo sobre nuestras cabezas. Se trataba de lo que implicaba esa decisión para cada uno de nosotros. Para él, era un paso necesario, una solución simple a una vida de estrés constante. Para mí, era mucho más complicado. Mudarnos allí significaba volver a un lugar donde la independencia era casi inexistente, donde los ojos de mis padres estarían sobre mí, evaluando cada uno de mis movimientos. Había pasado tanto tiempo construyendo mi vida lejos de esa influencia, que la idea de retroceder me aterraba. En uno de esos días en los que las palabras sobraban, Lucas me miró durante la cena, una cena que se había vuelto silenciosa desde hacía semanas, y dijo, creo que ya no puedo seguir esperando. El peso de esas palabras me cayó como una losa. No sabía si hablaba de la mudanza, de nuestra relación, o de todo en conjunto. Pero lo cierto era que yo sentía que, en algún lugar entre mis dudas y su persistencia, estábamos comenzando a alejarnos de algo que solía ser claro. El amor que compartíamos estaba empezando a verse eclipsado por nuestras diferencias, por la distancia que se había creado, y no sabía cómo detenerlo. No quiero que esto nos destruya, respondí finalmente, mi voz temblorosa. No quiero perderte, pero tampoco quiero perderme a mí misma en el proceso. No sé qué hacer con todo esto. Lucas me miró fijamente, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Por un momento, pensé que tal vez encontraría una forma de arreglar las cosas, de llegar a un punto en el que ambos estuviéramos de acuerdo. Pero en lugar de eso, lo que vi en sus ojos fue una mezcla de resignación y tristeza. Parecía que, por primera vez, ambos estábamos comenzando a darnos cuenta de que tal vez ya habíamos intentado todo. Tal vez sea hora de decidir, dijo con un tono más suave. Lo que estamos haciendo no es justo para ninguno de los dos. No quiero que sigamos en un tira y afloja, en un lugar donde ni tú ni yo estemos felices. No quiero seguir sintiendo que este tema está a punto de romper lo que somos. Esas palabras me llegaron al fondo. No quería que nuestra relación terminara por algo que parecía tan insignificante, pero a la vez, sentía que cada vez que lo hablábamos, nos alejábamos un paso más. Había una parte de mí que sabía que esta decisión, por más difícil que fuera, debía llegar pronto. No podía seguir atrapada entre lo que él quería y lo que yo no estaba dispuesta a ceder. Pero al mismo tiempo, la idea de que esa fuera la solución para nuestro malestar me dolía. No quería que un tema como este fuera lo que nos separara, pero al mismo tiempo, sentía que si no tomaba una decisión, terminaríamos desgastándonos más. A medida que la conversación se calmaba, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. No sabíamos qué decir, cómo seguir, ni cómo regresar a la normalidad de antes. Y aunque parte de mí temía lo que podría suceder si seguíamos sin hablar claro, también temía que, al tomar una decisión, estuviéramos tomando el primer paso hacia algo irreversible. Al día siguiente, decidí que necesitábamos hablar de una vez por todas. Ya no podía seguir viviendo con esta constante incertidumbre, con este tira y afloja. Lucas y yo nos merecíamos saber, al menos, si había un futuro juntos o si estábamos simplemente alargando lo inevitable. Necesitamos decidir qué hacer, Lucas, le dije esa mañana, mientras estábamos en la cocina, con el café aún humeante sobre la mesa. Sé que esto es difícil para ambos, pero no podemos seguir viviendo en este limbo. Lucas me miró y asintió lentamente. Parecía haber aceptado la realidad tanto como yo. Sí, tienes razón. No podemos seguir así. El peso de esas palabras me caló hondo. Estaba tan cansada de sentirme atrapada entre mis propios miedos y la necesidad de hacer lo correcto para nosotros como pareja. A veces, me preguntaba si todo esto era una señal, si este era el momento en el que realmente teníamos que tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas. Y tal vez, de alguna manera, esas decisiones estaban fuera de nuestras manos, porque lo que sentía no podía evitarlo, no podía ignorarlo más. El día que decidimos hablar de nuevo, algo cambió en el aire entre nosotros.
El hecho de que ambos aceptáramos que estábamos al borde de una decisión crucial hizo que el peso de la conversación se sintiera aún más fuerte. En cierto modo, esa charla era inevitable, pero eso no hacía que fuera más fácil. Nos sentamos en el sofá, mirándonos por un largo rato. Las palabras parecían escaparse de mi mente, como si estuviera aterrada de decir algo que pudiera cambiarlo todo. Lucas, por otro lado, parecía calmado, pero sabía que la tensión en su rostro reflejaba lo que ambos sentíamos. Esto no debería ser tan difícil, dijo Lucas al fin, rompiendo el silencio. Quiero estar contigo, quiero construir algo juntos. Pero no puedo seguir presionando si no estás dispuesta a ceder. Y sé que para ti esto es importante, lo he entendido. Pero, ¿realmente crees que no podríamos hacerlo? ¿No podríamos empezar una nueva etapa, de una manera diferente? Su voz tenía una mezcla de vulnerabilidad y desesperación, algo que rara vez mostraba. Lucas nunca había sido alguien que se dejara ver tan vulnerable, pero en ese momento, podía sentir todo lo que estaba en juego para él. Para mí, sin embargo, era como si esas palabras fueran más una invitación a ceder, a olvidar mis propios temores y, tal vez, a seguir el flujo de lo que él deseaba. Pero, en lo profundo de mi corazón, no podía callar lo que sentía. No se trata de no quererte, Lucas, respondí con voz baja. Es solo que, no sé si estoy lista para hacer un cambio tan grande. Estoy tan acostumbrada a tener mi espacio, mi independencia. No puedo hacer algo que no siento en este momento. Lo entiendo, dijo, respirando hondo. Solo quiero que sepas que esto es importante para mí. No quiero que esto se convierta en algo que nos separe, pero si no estamos en la misma página, tal vez sea mejor que lo dejemos claro. El dolor en su voz me atravesó. No quería que esta discusión terminara de esta manera, pero también entendía que ambos estábamos estancados, sin poder avanzar. Sin querer admitirlo, sentí que el amor que compartíamos ya no era suficiente para superar lo que estábamos enfrentando. Había demasiados puntos de fricción, demasiadas diferencias no resueltas. En ese momento, me sentí vacía. La idea de perderlo, de que la relación llegara a su fin, me hacía sentir como si estuviera perdiendo una parte de mí misma. Pero, ¿era justo seguir forzando algo que no nos hacía felices? ¿Estábamos aferrándonos a algo que ya no podía funcionar solo por miedo a la soledad? Esa noche, después de nuestra conversación, todo se volvió más claro. Aunque ambos habíamos dejado la puerta abierta para seguir luchando, algo había cambiado. A veces, las palabras no eran suficientes para resolver lo que realmente importaba. Esa tensión no podía seguir creciendo sin consecuencias. El amor que compartíamos había quedado atrapado entre nuestras expectativas, y aunque ambos intentábamos salvar lo que quedaba, sabíamos que ya no podíamos seguir adelante sin tomar una decisión. Durante los días que siguieron, la atmósfera entre nosotros se volvió aún más pesada. Nadie quería dar el primer paso hacia la ruptura, pero los silencios se alargaban, las discusiones se volvían más frías. Yo me despertaba cada mañana sintiendo que todo lo que había construido con Lucas se desvanecía lentamente. Algo dentro de mí quería volver atrás, decir que sí a su propuesta, ceder y olvidarme de todo lo que había defendido, pero al final, cada vez que lo pensaba, algo me detenía. No quería perderme a mí misma en el proceso. Y entonces, llegó el día en que Lucas me miró con esos ojos llenos de tristeza y, casi sin palabras, tomamos la decisión. Creo que es lo mejor, dijo finalmente, su voz temblorosa. No quiero seguir así, no quiero que nos hagamos daño. Tal vez necesitamos darnos espacio para ver qué es lo que realmente queremos. Las palabras fueron como un golpe. No quería que todo terminara, no quería perder lo que había sido nuestro. Pero, al mismo tiempo, sentía que estábamos en una encrucijada, que la relación ya no podía seguir bajo los mismos términos. Estábamos simplemente demasiado diferentes. La ruptura fue inevitable, y aunque ambos sabíamos que era lo mejor, no dejó de doler. Los días después de esa conversación fueron los más difíciles. La casa que compartíamos ya no tenía la misma calidez, los mismos recuerdos. Todo parecía vacío, como si estuviéramos viviendo una realidad que no reconocíamos. A veces me encontraba pensando si había tomado la decisión correcta. ¿Realmente elegí lo mejor para mí? Al principio, sentí un alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero luego,
con el paso de los días, la soledad se hizo más presente. Estaba sola con mis pensamientos, con mis miedos y dudas, enfrentándome a lo que venía. ¿Habría hecho mal al no ceder a su propuesta? ¿Estaba siendo egoísta al pensar solo en mí misma y no en lo que podría haber sido un futuro juntos? Quizás me asustaba la idea de perder mi independencia, de sacrificar todo lo que había logrado por la comodidad de estar con él.